Bienvenidos una vez más a la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y hoy quería contar un poco de cómo fue mi primer partida como Master. Un poco respondiendo a la consigna del anillo de Roll2 y un poco porque creo que ya es momento de charlar cómo me inicié dentro del mundo de rol. El Anillo de Roll2 es una comunidad de youtubers que hablan sobre rol y cada tanto van haciendo dinámicas que responden a diferentes temáticas. Esta es la segunda dinámica del canal porque, bueno, yo antes de unirme a la comunidad del Anillo... La comunidad del Anillo. Ya había hecho un video respondiendo a lo que era la primera, sin saberlo. Sin nada más que aclarar, comencemos. Corría el año 2005 y yo era un estudiante de secundaria. Todavía ni me llamaban Sunny siquiera. Era muy fan de Harry Potter en esa época y me gustaba El Señor de los Anillos. Y hasta más adelante conocí a mi verdadero amor dentro de la literatura fantástica, que fue la saga de los Confines. Pero eso es otra historia. Me pasaba las horas de clases dibujando mapas y escribiendo historias. Hacía que estos mapas tuvieran el mismo formato que el juego de la Oca o que el Monopoly. Pero había un componente imaginario en estas historias que armaba, parecido a Elige tu propia aventura, pero todavía seguía sin saber cómo jugar estos juegos. En mi cabeza todo parecía claro, pero había algo que le faltaba. No fue hasta las vacaciones de ese año que unos amigos fueron a un evento de rol cuando me di cuenta que era lo que faltaba. Ellos volvieron con unas hojas de RuneQuest y ahí, cuando por fin vi lo que era rol, me di cuenta que era lo que le faltaba a ese protojuego que yo había estado armando. Lo que me faltaban eran dados, básicamente. Y reglas específicas en las cuales enmarcar el juego que estaba jugando. Así que me llevé esas hojas de RuneQuest para investigarlas en mi casa. Qué bueno que está. Las inspeccioné todo lo que pude. Traté de interpretar qué significaba cada cosa porque, si bien mis amigos habían jugado rol, no lo habían entendido por completo el sistema. Entonces tuve que adivinar mucho de lo que estaba sucediendo. Además, eran hojas de RuneQuest y mis amigos habían comprado dados de 20. Así que tuve que adaptar lo que ellos habían entendido a los dados que teníamos, a la historia que había creado. Ese protojuego que había inventado me sirvió para jugar nuestra primera campaña. Una mansión embrujada estilo Castlevania que realmente fue un desastre. Jugamos algunas mesas, 2 o 3, pero todavía le faltaba un componente al juego y yo no sabía descubrir qué. Bueno, mi primera partida ya está, se terminó el video. Pero no, porque mi verdadera primera partida vino bastante tiempo después. Esos fueron los primeros intentos. Fue sinceramente un fracaso y no fue hasta varios años después que comprendí cómo se jugaba rol. Después de haber leído mi primer libro, después de haber jugado mis primeras partidas como jugador y no tanto como director. Ese primer protojuego era una mezcla de componentes malformados que no se entendían bien quién era.
no era un juego de rol, era una abominación. ¡Hola, Florida! No soy un estado, soy un monstruo. Así que Herrero, si te está gustando el contenido del canal, no te olvides de dejarle like y suscribirte, así podemos traerte mejor contenido semana a semana. No te olvides de dejar un comentario respecto a qué te gustaría ver en las próximas ediciones de La Fragua del Conejo. Quizás más historias graciosas, quizás partidas de rol, quizás cómo crear personajes. Déjalo en comentarios y así vamos a ir sumando nuevo contenido semana a semana. Años más tarde, un amigo y yo nos metimos en un foro de anime con un montón de otakus que bailaban Haruhi Suzumiya y ahí nos volvimos a topar con los juegos de rol. Esa fue mi primera oportunidad como jugador en una mesa de tierras medias. Ahí me hice un guerrero, un jinete Rohirrim. No recuerdo mucho de la partida, la verdad es que fue... no sé, o sea, para lo que la preparamos, porque recuerdo que estuvimos una buena semana para preparar los personajes. Sin embargo, no me acuerdo mucho qué pasó. Lo que sí recuerdo de este guerrero Rohirrim es que los stats los habíamos tirado aleatoriamente con dados de cian y que si bien terminó siendo bastante malo peleando, era absolutamente bello. Jugando Tierras Medias me di cuenta que era lo que realmente le faltaba a esa primer campaña que había armado en el castillo con esos demonios y esos monstruos. Y era que no tenía historia. No había NPCs. Los monstruos, algunos hablaban y decían cosas. Recuerdo que había un dragón que les decía algo así como voy a destruirlos. ¡Ah! Pero nada más. Y claro, al no haber una trama, los jugadores no se comprometían con la historia, no tenían ninguna relación. Eran un montón de guerreros que golpeaban enemigos y nada más. Sin embargo, en esa primer partida de Tierras Medias, recuerdo la sensación de que había un misterio que resolver y un camino que recorrer antes de llegar al objetivo final. Y eso era lo que tenía que agregar a mi próxima partida de rol. Y en aquella época encima los libros no estaban caros. Porque recuerdo que cuando compré la saga de los confines me salió menos de 12 pesos, no sé si 11 o 10, que eran $4 de aquel momento. Pero con los manuales de rol era distinto, porque como venían con precio de euro, te los cobraban una fortuna. Y además, el único lugar, o el lugar que más traía ese tipo de material era Camelot. Que, nada, si recordamos, te cobraban cualquier cosa. Te cobraban algo de 20 euros, te lo cobraban a 35, a 50 o a 40, según cómo se despertaba ese día el dueño. Y realmente hacía que el hobby se volviera inviable para un chico de clase baja como yo, que en aquella época no tenía un sueldo como para pagar $40 un libro de rol. Y eso me hizo enojarme mucho con el rol en aquella época, porque acá en Argentina es un hobby tremendamente elitista. Si no hablabas inglés, no podías acceder a la mitad de los juegos. Y si no estabas en una buena posición económica, no podías acceder a la otra mitad. Era una trampa capitalista de la que no podíamos escapar en aquellos años. Lo que sí había a un precio un poco más económico eran los clubes de rol, a los que podías acceder por unos pocos pesos. Recuerdo que me costaba en aquella época $1.50 más o menos el pase a este club de rol al que iba. Pero había algo que seguía sin gustarme. Yo quería narrar mis propias historias y quería jugarlas con mis amigos. Quería juntarme con ellos y comer papitas y quedarme hasta las 4 de la mañana en la casa de alguno tirándome pedos, cagándonos de risa. Y no pagarle a unos viejos del centro del jubilado para que nos dejen jugar rol de 1 a 5 de la tarde. Me frustraban profundamente esas limitaciones y no voy a mentirles.
Todavía esas barreras que estaban en el 2007 siguen estando. Y si bien ahora hay muchos más recursos que en aquella época, los manuales en español siguen escaseando o siguen costando una fortuna. Los precios de los manuales de rol son completamente excluyentes. Por suerte, ahora hay algunos juegos indies que son un oasis de rol en un desierto de capitalismo. Allá por el 2009, un amigo me llamó para avisarme que había encontrado el manual perfecto, el manual que habíamos estado buscando. Era un manual adaptable a cualquier tipo de aventura que quisiéramos jugar, no solo la fantasía épica, pero además estaba en español y entonces cualquier miembro de la mesa iba a poder leerlo. Pero no solo eso, además se conseguía gratuitamente en un solo link de Megaup. Se conseguía muy económico en todas las librerías amigas. Ese manual era el manual de No Solo de 20, que nos abría las puertas a una fiesta de la que habíamos estado esperando años participar y no nos la permitía nuestro contexto social y económico. Hablé con mis amigos a ver quién estaba interesado y de qué temáticas les gustaría jugar a cada uno. Acordamos entre todos jugar algo estilo X-Men, con personas con superpoderes en el mundo actual. Y a mí se me ocurrió que también podía ser en nuestro contexto, en nuestra coyuntura. Por lo tanto decidí que se ambientara en Argentina. Ayudándose los unos a los otros para escaparse de las garras del gobierno, comenzaba esta aventura. Y entre todos los jugadores se sumaban a un grupo que se llamaba NN. La partida se desarrolló de una manera muy natural. A través de los años y tras las malas experiencias del principio, había conseguido la experiencia suficiente como narrador para poder brindarles un mundo sólido en el que pudieran desarrollarse como jugadores y como personajes sin caer en vicios y en malas actitudes que pudieran perjudicar la experiencia de juego. Esta historia transcurría en nuestro propio barrio, entonces no necesitábamos ni mapas ni fotos para saber dónde estábamos ubicados. Entonces una misión transcurría en el hospital que estaba en la esquina de casa y otra parte de la misión transcurría en una plaza también cerca de nuestro hogar. En esa época yo trabajaba en una oficina en el piso 8 y gracias a que tenía la llave pudimos acceder y jugar ahí. La oficina tenía un ventanal gigante, entonces pudimos ver toda la ciudad, todo el mapa en el que estábamos jugando con nuestros propios ojos. El final de esa primera campaña fue frente a nuestros ojos en la iglesia de Pompeya, que se veía desde el ventanal del 8º piso con toda perfección. Y entonces había hombres con piel de hierro peleando contra velocistas, peleando contra superkaratecas, peleando contra psíquicos enfurecidos y agentes del gobierno con pistolas eléctricas y de rayos láser. La verdad es que esa primera campaña fue épica. La emoción que le faltaba a ese primer protojuego en el que solamente abríamos puertas y peleábamos con monstruos se había transformado por completo en una aventura en la que teníamos un escenario palpable con fuertes emociones, con historias llenas de misterio y con dramas familiares y personales que hacían que cada decisión que tomaran los jugadores repercutiera tanto en el desarrollo de la trama como en el desarrollo propio de los personajes. Partida tras partida fuimos creando una campaña que duró 3 años, en la que los personajes se enamoraron, murieron, revivieron en experimentos secretos del gobierno, donde descubrieron traidores y pudieron hacerse aliados con personas que antes creían que eran enemigos, llenas de NPCs épicos y PJs que trascendían por completo el marco de la aventura y ya los concebíamos como hijos propios. Pero lamentablemente después de 3 años todavía seguía siendo un narrador inexperto
y me quedé sin recursos para continuar la campaña. Así que tuve que barajar y dar de nuevo. Cerrar esa partida que tanta felicidad nos había traído y comenzar una historia nueva. Por suerte, esa historia nueva que conseguí, que comencé, y todas las que vinieron después, también estuvieron buenas. Pero todavía me queda el sinsabor de haber dejado una buena campaña a medio terminar. Tanto así que incluso muchos años después seguí escribiendo pequeñas historias y mostrándoselas a los jugadores de aquella campaña para que vieran en qué habían quedado los personajes y los PNJ que habían quedado a mitad de campaña. Aquella primera partida de rol fue un romance que duró 3 años, en el que pude desarrollarme como narrador y desarrollar recursos para mejorar y hacer mis partidas cada vez más interesantes. Desde cómo crear historias a cosas mucho más básicas, como a cuántas personas podían narrarle una partida al mismo tiempo. 4. Más de 4 ya es un vicio. Pero el camino del narrador no termina y partida a partida nos vamos desarrollando cada vez un poquito más. Por eso, como narrador, sigo sorprendiéndome con las enseñanzas que me trae cada nueva mesa, con los recursos con los que se maneja cada jugador. Me sigo sorprendiendo, sigo aprendiendo y me sigo enamorando cada vez más de jugar rol. Eso ha sido todo por hoy, Herrero, y espero que si te gustó este video le dejes un like y que comentes acá abajo cómo fue tu primera experiencia como máster, o si sos un máster que todavía no comenzó, cuáles son tus dudas. Así podemos charlar e interactuar como comunidad para que pronto más personas se animen a jugar rol y más personas se animen a narrar. Mi nombre es Anis y esta es la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias.